Bienvenidos a CervezayGasolina. Hoy estamos en el taller de Jamie con su Nissan Patrol, que ha estado aquí ya varios meses. Bueno, empezamos con el Nissan Patrol. Es el todoterreno más fuerte que fabrican, básicamente. Son famosos por tener los X buenísimos, el chasis es fuerte, que son duro. Pero también especialmente el 2.8 es famoso por tener poca potencia. Entonces, Jamie ha cambiado el motor. Ahora lleva un Mercedes OM606 de un Mercedes E300 de año 97 a 99. Se llama Super Turbo Diesel. Es el 2JZ de diésel, es lo que dicen la gente. Este motor es bueno por 700 caballos sin abrirlo. Es decir, no hay que cambiar pistones, ni velas, ni nada. Tú pones un turbo suficientemente grande y una manera de que llegue a suficiente diésel y aguanta 700 caballos. Jamie ha comprado un kit de Diesel Pump UK que pongo en enlace para la gente que quiere saber de esas cosas. El kit es 500 caballos. Turbo, básicamente es turbo. Bomba inyectora, que desde este lado que puede verlo bien, que se vea que Jamie ha gastado dinero ahí. Es guapísimo, ¿verdad? Y el adaptador para montarlo en la caja de cambios. La caja de cambios es la caja del 3000, del Patrol Y61 3000. Ha tenido que cambiar la caja para que aguante la potencia. Tiene como 600 metros newton de par y 500 caballos. Es que va a estar absolutamente brutal. Lo hemos arrancado el otro día. Bueno, básicamente yo no he hecho nada a este proyecto. Este ha sido Jamie y su padre que han hecho todo. Yo vino por casualidad el otro día, el día que lo arrancó la primera vez, que lo tengo aquí. Después meses de trabajo, aquí estamos al punto de arrancarlo. Yeah. Yo estoy aquí hoy para hacer un escape. Jamie quiere, bueno, en algún momento va a tener que pasar ITV. Bueno, ITV de aquí brutal, es diferente. Pero pensamos que casi seguro no puede pasar el escape por el capó. Pero yo he dicho, mira, si yo estoy haciendo el escape, este va a pasar por el capó. Entonces, por eso estoy aquí hoy. Vamos a pasar el escape por ahí. Tiene una cosa que se llama screamer. El screamer es el, ¿cómo voy a decir esto en español? El chillador. Gritador. Sí, algo así. Es el tubo que sale del wastegate. Cuando este llega a 3.2 bares de presión, que es muchísimo, suelta el wastegate, la válvula, y así los gases pueden pasar el turbo y salen por el screamer. El screamer vamos a ponerlo abajo. Por dos razones, porque no tenemos muchas ganas de fabricarlo dos veces, y la segunda cosa es bastante importante que no es que se llene con mierda. Entonces, screamer por abajo, escape por arriba. Empezamos. Dos cosas que mencionar, porque estamos esperando conducirlo hoy.
pero a ver si tú puedes ver eso acá. Bueno, tenemos un tapón del bloque que está oxidado, que tiene un flujo de agua que acaba de empezar ahora mismo, lo hemos arrancado para sacarlo aquí y también tiene una pequeña fuga de aceite. Pero estamos esperando con solo estos dos pequeños problemas y un escape, vamos a poder cogerlo. Ahí tenemos el tapón fuera del bloque y queremos conducir el coche hoy. Y es la 1:20, entonces Jamie va a ir corriendo a Mercedes ahora a ver. A ver si tiene uno. Estamos en España, tú sabes, la guardia del tráfico van a decir algo, si hay unos tubos saliendo por el capó, puede ser, no sé, puede ser que le gusten, vamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo por la entrada del ex entrada de intercooler, y así quizás podemos hacer algo parecido que parece pero un poco más grande en metal, con una salida donde no se vea tanto, para que el problema con este coche es que sale mucho humo negro, pero por lo menos no va a estar tan obvio que hemos cortado un pedazo de bojeche en el capó. Tenemos que mudar a América, creo, o Australia. Oh yeah, no. Joder, qué bueno, ¿no? ¿Qué es la probabilidad de esto? De encontrar una pieza de un motor del año 97 ahí a 5 kilómetros de aquí. Oh yeah. Jamie no está aquí para preguntar cuánto escape quiere sobresaliendo, entonces ponemos un taco de tubo plateado bonito y así. Ahora que la idea es que no se vea que el escape está saliendo por aquí. Sí. Como la vía. Es un truco para consiguiendo cortar un tubo recto. La cinta sin arrugas debe sentarse encima del tubo perfectamente. Veo perfectamente que no funcionó muy bien. No está tan horrible, ¿no? A la mesa. La mesa arrugada. Ok, toma 2 o 3 o 4. Oh yeah. Perfecto. Jamie tiene una mezcla de... Bueno, tiene más que todo, mira. Enchufes ingleses. Y obviamente mío es europeo. Entonces... Lo ponemos aquí. Ahí está. No, la Screamer.
¿La Screamer o La el Screamer. El Screamer. El Screamer. Es un tubo, ¿no? El tubo. La tubo. El. Sí, no sé por qué es la. La tubería. El tubo. Probes down here somewhere. Que vamos a montar también, yo no sabía que acabo de hacerme, el sensor de temperatura de gases. Cansado. No he bebido suficiente cerveza hoy. La cerveza está fría. Está fría la cerveza. Esto sí, todavía mueve. Qué guay. Ahora va a estar demasiado frío. ¡Ay, mi oreja! Está congelado. Mire. Está convirtiéndose de líquido. Mira aquí, ¿lo ves? ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Qué ves esto? Ya está, ahora no puedo beberlo. Vamos a arrancarlo. Para el camión. La luz del motor está encendida, no sé por qué. Hay algo más. Dios mío, qué peligroso, en serio. Joder. Ok, yo tengo miedo, yo no quiero ir en el coche con él. Es más como un Monster que un 4x4, ¿no? That is insane. ¿Y tú vienes o qué? Oh, fuck.
scary. Jesus Christ, este en la carretera va a ser muy peligroso. Wow. Que es rápido. Que el vehículo que es tan famoso por ser súper lento ha cambiado. ¿He visto esa gente con la cámara? Estaba, tío, ¿qué coño pasa ahí? Enhorabuena a Jamie para construir las cosas más locas que hay, punto. Es que es una puta locura que me encanta. Yo tengo que poner mi LS en algo. Estoy harto de hablar del tema y no hacerlo. El LS tiene 500 caballos, el LS tiene 700, se puede imaginar. No sé dónde voy a ponerlo, pero quizás debo ponerlo en mi Cherokee para que pueda salir con él. Bueno, buen día. Voy a irme a terminar mi cerveza. Yo acabo de darle el consejo de devolverlo al taller y arreglarlo 4 o 5 cosas. Tiene una fuga de aceite, de dirección asistida no funciona, los cables están por todos lados. Parece que hay aire en el sistema del agua porque es... Absolutamente un éxito, increíble. Pero ya está para este vídeo. Jamie tiene que seguir, tenemos que, bueno, él tiene que hacer un montón de cosas más. Si yo puedo ayudar, voy a ayudar. Y después hacemos otro vídeo y lo sacamos a la calle. No sé si me gusta mucho la idea de la calle con este coche. Es que los puntos neumáticos son malísimos, no son legales para carretera. Pero también en campo van a estar extremadamente peligrosos. Pero bueno, vamos a sacar otro vídeo en el futuro, pronto. Y ya está. Espero que lo has disfrutado. Compartímelo, da me gusta. Suscribirse, compartir, poner el timbre, da me gusta. Comentar. Comentar también, sí. ¿En qué vehículo pondrías tú ese motor? Yo tengo ideas. Yo lo pondré en algo de tracción trasera para llevar a hacer drift, personalmente. Aunque esto va a estar extremadamente divertido. Venga, saludos. Cheers.